estábamos un día en... Uy, ¿ya estás grabando? No, lo hacen los de los del los de Eurosport, lo hacen, pero aún es pronto, ¿no? Yo creo. Claro. Es un poco, son menos algo, -5. Pues eso, Entonces, que estábamos intentando sacar una canción de Sabina y yo le decía, tío, es que he cogido las notas porque hay una página web que tienes todas las notas de muchas canciones. Y digo, estoy sacando la canción, pero es que no me suena de ninguna manera, ni tocándola con el Sabina, ni tocándola para mí, Y entonces coge el tío y dice, espera un momento. Y bajó un poco la afinación, y entonces salían de puta madre. ¿Eh? claro. Ya, pero la afinación ya sabes que el que toca la guitarra depende de su voz y tienes que afinarte con la voz con la que canta. Sí, sí, pero a ver, un Y sol es un sol, no es un sol sabinero. ya, claro. Y eso, muy bien. Hola, Xavier, com Com estamos? estem? Com estem? Molt bé. Cantante. Karma, ¿qué haces por ahí? Cantante, aquí se ha descubierto todo ahora el pastel. Las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen, un vídeo de hace aquí 12 años o más. Buenas tardes. Hola, Joaquín. Hola, Mira, Joaquín, Jordi. Él también tiene, venga, Xavi también Esther. tiene a su María por ahí. Ahora ¿Qué ahora tal? sí. Muy Hola, buenas. Jordi. Hola. Hola. Ponte bien el flequillo, Joaquín. ¿Perdón? ¿El qué? Que te pongas bien el flequillo, que si no vas a hacer una especie de noción de censura aquí. A los Ramón Tamames. He estado pasando esta mañana por la playa, hacía bastante viento y no me he peinado, simplemente, nada más. Hombre, Pero bueno. el sol se te da bien, ¿eh? Te ha picado hoy. Sí, bueno, yo tengo la tez muy blanca y se nota, pero vamos, o sea, justamente a pie de playa hacía bastante viento Sí. y bueno, Cuando hay luego viento. no me he peinado y ya está, no pasa nada. Nada. Total. ¿Sabes? Tienes una solución que se llama un gorro, un sombrero. Ya, pero no me Que en gusta. estos casos va muy bien porque no hace falta ni peinarse. Ya, pero yo soy más del estilo otoño, o sea, me lo dejo tal cual está, ¿sabes? Sí, yo me hice hace años ya la raya en indirecta medio y muy Sí, buena esta sí. indirecta. Y ya Eso está. que yo hace años ya me dejé la raya en medio para no peinarme. Claro. Otro. Venga, a ver quién da más. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más. Yo creo que son y 58. Esperamos aquí a que entre más gente, ¿o no? ¿Cómo va todo por eso a nivel de fotografía? ¿Cómo van vuestras historias? Bien, poco hecho. Van. Poco hecho. Encima les mando unas fotos a esta cuadrilla y no hacen más que criticarme, pues ya no les mando más. Y además le desmontan 3 fotos que tenía para una exposición previa ayer jurando en hebreo, porque hubo un cambio de parámetros, vamos a llamarlo así, estaba jurando en hebreo, lo tenía delante, o sea, imagínate, debe estar contento. Entre la raya en medio y lo demás. Bueno, al menos veo que hay sentido del humor, esto es bueno. Solo faltaría, vamos. Las vais dando, pero sutilmente, y esto está bien. Pero si es que estamos siempre igual. Sí. No, és que aquesta gent és el que passa quan no hi ha formació de base, no? Aquesta gent confon, ja ens coneixem, aquesta gent confon la crítica, o sigui, primer et demana opinió, ¿vale? Llavors tu pots fer dos camins, o l'enganyes i li dius, oi, que bonito, o si em demanes l'opinió jo et dic, mira, el meu punt de vista és aquest, això està tot, aquí, jo què sé, el que sigui. Llavors diuen, ese és un cabrón, me lo criticas. No, tu m'has dit que em sembla la fotografia. Doncs jo dono una opinió. Jo no sé què fa la premsa, possiblement és un altre món, allà va per calés. Si tú pagas bien, diré que está bien. Si no pagas bien, no. Así que, Toño, ráscate el bolsillo y cómprame. Pues no te voy a comprar. Si acaso te venderé. ¿Por qué estáis hablando? ¿De compraros fotografías entre No. No. Que compre a Xavi, que tengo que comprar a Xavi. Críticas lisonjas, ja sabes. Si vol una bona opinió, que em digui que no ho faràs. Ara, si a mi m'envia una foto i em diu
ell o qui sigui, em diu, què us parece? Pues jo le digo lo que me parece, però llavors arriba el dia que ens trobem i eres un cabrón, i que todo lo criticas, i que tot... Bueno, no pot ser això. Es muy malo. Pero vamos, malo a conciencia. Sí, sí. Pero bueno, ya lo conocemos. Bueno, Sí, sí. todos nos conocemos poco a poco. Ujú. Imagínate, nos estamos conociendo a través de una pantalla. Las redes Imaginaos sociales. con las Sí. redes sociales también, eso mismo, uno que canta, otro que hace acordes. Por cierto, me gustaría escuchar un poco más, Jordi. Ya iré Me has colgando, dejado- ya iré me has dejado colgando. con la mosca detrás de la oreja con el Instagram del otro día. Ya iré colgando porque se pueden bajar los vídeos que tengo colgados en YouTube y entonces los puedo poner ahora en Instagram, que no sabía, en un formato diferente. Y bueno, pues ahora, pues como tengo bastantes ahí subidos en mi cuenta de YouTube, pues intentaré irlos colgando poco a poco de tanto en tanto. Los temas buenos, porque solo hay 6 o 7 que son los que a mí me gustan colgar. Lo otro lo tengo que disimular un poco. Porque, bueno, después I les sí fotos que del barri gòtic? las... Les fotos aquelles que vas fer amb el grup del barri gòtic, que te'n recordes fa dos Sí. sessions enrere, van veure la primera i tu pensaves que les anaves passant i no era així. Hi havia una que va quedar estàtica i no Ajá. van veure la Pero, resta. pero era de Galicia, era de Entroido. O de Entroido era. Androido, Pues sí, sí, sí. una que t'havien fet a tu a través d'un vidre, que era de colors. Ajá. Te'n recordes? Sí, 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 sí. Va quedar fixa i llavors no vam veure la resta. Però bueno, Ah, ja vale, pel vale, es pel verdad. Es trimestre verdad, proper ja. es verdad. Pues mira, O sea, tendré en cuenta. O sea, de aquí a 2 semanas, sí, De bien. aquí 2 semanas, sí. Porque ahora ya está hecho la clase. Bueno, damos la bienvenida a Jordi, a Daniel. Aquí hay un nombre que me resulta difícil de pronunciar, que es OPOCH2000. Bueno, a José Luis también, bienvenido. Y los demás también. Hoy, como sabemos, ya no, claro, el concepto de clase el otro día era un monográfico, como algunos pudisteis ver, sobre Nan Goldin, el cual nos gustó muchísimo a todos. Y hoy cambiamos, diríamos, de registro, nos vamos a más a una clase práctica de fotografía. O aún enseñaros un poco cómo se fotografía un espacio, ¿ok? O cómo describís un espacio. En este caso, el espacio sería vuestra calle. Yo os quería preguntar a los que tenéis un poco el micro abierto, a los que habláis más también, si alguna vez habéis fotografiado vuestra calle, vuestro entorno más inmediato, que es aquel que sales de la calle y te encuentras lo que ves. Porque un poco hoy la clase la clase, perdonar, bueno, la cápsula va de cómo los fotógrafos en la historia de la fotografía han ido fotografiando lo que son sus espacios más cercanos, ¿no? Yo hace 2 semanas, pero no cuenta. Y no cuenta porque yo vivo al lado de la Meridiana, que están haciendo obras por tramos. Y he fotografiado pues justamente lo que tengo al lado porque, claro, cuando acaben las obras, de aquí a unos cuantos meses, pues evidentemente el entorno va a cambiar. Ya sé cómo va a cambiar porque, no sé si has pasado por aquí, pero llevan una serie de años transformando la Meridiana en una especie de rambla, quitando, pues como siempre en Barcelona últimamente, cosa que no me disgustan según qué momentos, quitando carriles de circulación a los coches, dándoselo a las motocicletas, a las bicis, a los patinetes y demás, y las aceras, que la verdad es que en la Meridiana, los que somos del barrio, de una Meridiana de 12 carriles, 3, 3, 3, 3, Sí, sí. con unas aceras pequeñísimas, ahora cuando caminamos por ahí nos parece que es el Valhalla, por decirlo de alguna manera suave. Pero, pues eso, lo que he hecho ha sido fotografiar la parte que están cambiando, que justamente yo estoy en el límite, o sea, la parte de obras que van a acabar están en el límite donde yo vivo. Las siguientes, que ya supongo que como hay elecciones este año tardará un poquillo más en empezar la siguiente, pues será el siguiente tramo, ¿no? Entonces he fotografiado eso, pero no cuenta para lo que tú estabas comentando. Pero vamos, un poquito solo. Bueno, como el otro día visteis,
un poco va encadenado lo que vamos a hablar hoy con lo que vimos el otro día, que es un poco el girar la cámara hacia, no hacia, en este caso, hacia vosotros, sino hacia ese espacio común que habitáis, que es el más, el que veis cada día y el que cuando vosotros cogéis la cámara y vais a fotografiar a un lado, seguramente pues os dirigís a la parada de metro más cercana o a la parada de autobús y os olvidáis del entorno, del hábitat más cercano que estáis viviendo y nunca lo fotografiáis, ¿no? Entonces, Jo sí he fet fotos, Jordi, sí, però ha sigut a vegades expressament, jo dic que, diguem, és igual on sigui la ubicació, però bueno, una miqueta entre ell, entre el Toño i el Joaquín, però a la part de darrere, a la part mar, no? Llavors allà hi ha un parell de parques, hi ha una zona d'esport important, el Fabra i Coats, no? sí. Llavors he sortit algunes vegades, però sempre que ho he fet ha sigut en pla molt curt, vull dir, buscant quasi, jo diria, detall, no? Anant als jardins dels crios, per exemple, i pues, una corda que travessa per allà, unes escales sobre un fondo vermell, o sigui, quasi diria minimalisme, quasi, no? I això és el que he fet en quant a l'entorn. Molt bé. Està bé perquè hoy un poco hablaremos de varios fotógrafos, os enseñaré la perspectiva de cómo ven fotógrafos diferentes espacios que ellos habitan, como es cerca de su casa, ¿no? Si miramos un poco la historia de la fotografía, sabremos o veremos un poco que los grandes fotógrafos son aquellos que han fotografiado los espacios más cercanos. Y curiosamente, pues cuando estos fotógrafos han ido envejeciendo, más reducidos, ha ido encontrando el espacio en que ellos han fotografiado. Por ejemplo, pues Raymond Depardón, o muchos grandes fotógrafos. Ahora me acuerdo el William Mickelson, un maestro del color, que también solo sale a fotografiar por al lado de su casa, con lo cual, narrativamente hablando, estos grandes fotógrafos al final se han reducido o se han ido reduciendo a medida que se iban haciendo más viejecitos a su espacio más común. Hoy os he puesto varios ejemplos de fotógrafos, entre ellos también, al final veis una serie mía de fotografía de calle, más centrada en lo que es el Raval y el color, que es el espacio donde yo habitaba últimamente. Pero sí que os enseñaré pues, varios fotógrafos, entre ellos empezaremos por Brassai, que es el fotógrafo que empezó fotografiando todos los pequeños grafitis, después iremos a... uy, perdonad, mira que se me ha ido la pantalla. Después miraremos otra vez a Eugene Atget, otro de los grandes fotógrafos parisinos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la fotografía francesa y entonces en los principios siempre en las conferencias intento viajar entre estos dos continentes, lo que es Francia y después nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Es un poco lo que vamos a hacer hoy. En este caso, después de Brassai, iremos a Bruce Davidson, que es otro de los grandes fotógrafos que a mí me gusta mucho, y él fotografía una calle que se llama la calle número 100 en Manhattan, en donde fotografía ya el aspecto más humano, y se mete en los interiores de las casas, etcétera, ¿no? Cosas que me gustan a mí cuando haces un proyecto o cuando describes un espacio, no solamente el exterior, sino ir en las casas, que es un poco lo que hablábamos el otro día con Nan Golding, ¿no? Que ella nos llevó en los interiores de los espacios. También os enseñaré un poco fotos del barrio de San Ildefonso, cómo gestiono yo cuando entro en un barrio, diríamos, periférico, el que no conozco, e intento describir todo lo que veo como si fuese un viaje para mí. Con lo cual, un poco el kit de la cuestión es tomarse este ejercicio de fotografiar vuestra calle como si hicieses un viaje en el cual nunca antes habéis estado en este espacio y lo veis por primera vez, ¿no? Es un ejercicio que también me gustaría que si lo queréis hacer lo pusieseis en práctica. Serían describir vuestra calle en 8 fotografías, y describir esos lugares o esos espacios o esos interiores que a vosotros más os llaman la atención y que nunca os habéis los habéis mirado en formato de disparar una fotografía, ¿no?
Ya sabéis que a mí me gusta un poco buscar el tema este, el interior vuestro que os motive a describir un espacio que normalmente pues no es muy común. Nos salimos de las ciudades, nos vamos a viajar, siempre hay una tendencia a fotografiar lo bonito, pero a veces lo bonito no es lo más interesante, sino que lo bonito es lo que está más cerca de nosotros, ¿no? Porque tiene más intensidad, porque lo conocéis más, porque conocéis las luces. Exactamente es aquí donde voy. Y los ejemplos que os he puesto es esto. Vuestros espacios en los cuales normalmente habitáis y veis día sí, día no, y volvéis a la noche después de un concierto, o volvéis de una clase de guitarra, o volvéis de cualquier otro lado, la luz va variando. Entonces, conocéis mejor que nadie las luces que hay en esos espacios, más que iros a veces al Parque Güell, que bueno, pues a veces pues las luces vienen de lugares diferentes, los reflejos. Cuando digo luces, a veces las luces se rebotan en otros edificios que dices, ostras, si cada día lo veo y esta luz es preciosa, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla porque así ya nos vamos al modo más visual. Ok. En donde veremos pues varios ejemplos de lo que estoy hablando. Espera que me sale. Vale. ¿Qué tal? ¿Lo veis bien, no? Por aquí. Sí. Vale. Documentar la calle, ¿ok? Es escoger algunos temas y hacer como una colección de imágenes. Esto está planteado como si fuese como un ejercicio ya directamente para vosotros, ¿no? Como que dijeseis, hostia, os estoy dando estos ítems, diríamos, para que vosotros vayáis y o yo os proponga ciertas detalles un poco que hay en las calles, que son como las ventanas, las puertas, las porterías, los balcones interesantes, evidentemente, los postes, los carteles de publicidad en la calle, las casas viejas, los edificios contemporáneos, es decir, aquellos edificios que antes estaban ahí y que ahora no están y que han sido sustituidos, como decía Joaquín, pues por otros árboles o por otras historias, y después los grafitis también, ¿no? Los grafitis es un tema muy recurrente para nosotros para fotografiar la calle. Y precisamente sobre los grafitis empezamos un poco la cápsula de hoy pues yéndonos a viajar a 1930, ¿vale? Estamos en París en 1930 con Brassai, el fotógrafo francés, y el cual nos muestra pues la calle donde él habita a través de los grafitis. ¿Quién nos iba a decir que en 1930 habían grafitis en las calles, ¿no? Pues porque nunca nos pensamos, pero sí, resulta que gracias a este documento, y por eso ahí está la magia de la fotografía, vemos que en 1930 pues la gente se dedicaba a pintar las paredes de una forma diferente. Es verdad que no hay colores, es verdad que no hay sprays, y es verdad que tampoco había formas un poco de gestionar un poco las paredes, pero sí que había pues navajas, tijeras o objetos punzantes, diríamos, para crear estos grafitis en la calle, ¿no? Y entonces ahora vemos estas fotos y dijimos, ostras, podrían ser esos grafitis perfectos. Dentro de lo que es la fotografía callejera, diríamos que podríamos dividirlo en tres grupos. ¿Ok? Una es la que comprende la fotografía que documenta todo lo que sucede en la calle, con la única intención de mostrar al día a día las acciones más comunes que suceden en cada rincón de la ciudad o de vuestra calle. Después, el que trata de denunciar situaciones o sucesos extraordinarios. Esto es una cosa que a mí me pasa mucho cuando hago talleres en barrios como La Mina, como San Ildefonso, como Santa Coloma, en donde te encuentras gente en la calle que te dice, esto es una vergüenza, fíjate, tienes que fotografiar el pavimento que está lleno de agujeros, etcétera, ¿no? Y mucha gente se piensa que los fotógrafos somos como los transmisores o fotoperiodistas, que pensando que esas fotos que estamos haciendo, que nuevamente las hacemos para nosotros, van a ir hacia aquellos políticos que son los que van a arreglar
el urbanismo de la calle. Entonces, a mí, no sé si os ha pasado a vosotros, supongo que sí, que cuando te ven por en un barrio de estos, con una cámara enseguida, pues quieren utilizarte para que denuncies todo lo que pasa en ese barrio o en esa calle, y pensando un poco que gracias a esas fotos todo se va a arreglar. Es verdad que yo lo he hecho así también algunas veces, porque la fotografía, como ya sabéis, como instrumento de denuncia es primordial y lo hemos de utilizar, y esto funciona muy bien. Y después en el grupo C son los que recogen las imágenes urbanas con una única intención de mostrar los espacios o cómo las personas interactúan en estas atmósferas. Esto es un poco lo que yo definiría como las tres maneras de denunciar o de fotografiar la calle. Una cosa, Jordi, ¿qué diferencia hay entre el primero y el último? A ver. Yo creo que el primero son imágenes mucho más humanas de lo que es el día a día, cuando dice acciones más comunes que suceden en cada rincón. Y las otras son, diríamos, más urbanas en espacios diferentes. No creo que haya mucha diferencia, la verdad, pero bueno, diríamos que para un poco ramificar estas tres opciones es para que un poco vosotros tengáis unos parámetros diferentes. Pero tiene razón que a lo mejor entre la A y la C pocas definiciones o pocas diferencias podemos encontrar, ¿ok? Vale. Volvamos un poco bueno, empecemos un poco con este hombre, con Brassai, en donde vamos a flipar, yo creo, porque no sé si sois conscientes de estas fotografías. A veces esta exposición de Brassai ha venido a Barcelona, y a mí me encantó porque estuvo en la Fundación Mafre cuando estaba en la calle Diputación, no sé si os acordáis. Hubo una exposición de Brassai en donde yo fui un poco, a veces hacía como de comisario de su trabajo, y entonces para mí explicar todos los comienzos de este fotógrafo para mí es muy interesante, porque comienza realmente aquí, se pasa desde 1933 hasta 1960 fotografiando los grafitis provenientes de una cultura, como decíamos antes, muy popular, muy espontánea, como objetos encontrados, y lo gestionaba muy bien porque lo fotografiaba según un poco las luces que interactuaban, diríamos, en estos grafitis, en las paredes, ¿no? Ahora vemos estos grafitis y podrían ser perfectamente, bueno, no digo pinturas, pero sí, ¿cómo os diría? O, pequeños objetos visuales, ¿okay? Hechos de una manera brutal en cada pared. Son como los nuevos emoticonos, ¿no? No sé si os parece exactamente, pero a mí me recuerda mucho a los emoticonos que vamos viendo cuando utilizamos el WhatsApp o el Instagram o lo que sea. Ahora esto mismo sería exactamente uno de ellos, ¿no? Con lo cual, ostras, estamos, repito, en 1930, y ya estamos viendo imágenes tan divertidas o tan brutales como estos, con caras sobre todo de personas. Fijaros, ¿no? El elemento humano como está presente, como dibujos un poco que a veces les pedimos a vuestros hijos o nietos que nos dibujen una persona, y lo dibujarían exactamente tal cual un poco lo estamos viendo aquí. Son como retratos de época, en momentos en donde la pintura pues estaba muy potente en aquellos años, y la fotografía estaba, como diríamos, comenzando a salir, con lo cual resulta interesante saber cómo se integraba la cultura de un modo a otro, ¿no? Él tenía una obsesión que le llevó a partir de los 1950, ¿okay? En la cual anotaba todos los breves esquemas de los grafitis, incluso las direcciones, como para saber exactamente en qué condiciones de luz, como os decía antes, podía encontrarlos, ¿no? Y a medida iban pasando los años,
iba siguiendo la evolución de estos grafitis. Es un poco lo que nos pasa ahora con los grafitis que vemos en la calle, que de repente dices, ostras, ya no está, ¿no? Y de repente pues desaparece y encima de este grafiti empiezan a hacer otro. Era un poco, como lo decía antes él, la magia de las paredes. Es un poco como podríamos enunciar o titular este reportaje. Fijaros que pasa, donde se aprovecha, diríamos, el esquema de una de las texturas que caen un poco de las paredes y ahí se le meten unas patas, se reorganiza un poco más y tenemos aquí una especie de pollito metido en la pared. Sin ir más lejos, esto nos lleva a exactamente como pensaba, sí, cómo se dibujaba, ¿no? Hablamos a veces de las pinturas en las cuevas y esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa que aquí hay un fotógrafo que lo documenta y gracias a este documento pues podemos un poco ver cómo eran las calles y cómo se pintaban o cómo se adornaban las calles en ese momento, ¿no? En todas vemos expresiones, en todas vemos si hay sonrisa, si hay enfado. Son realmente curiosas, ¿no? En cada una. A veces son más, las caras son mucho más, diríamos, triangulares, en otras son más redondas, como en esta. Intento pensar un poco quién hay detrás de estas personas que dibujaron o que pintaron estos grafitis y hay, no sé, nos podemos imaginar el ser humano que había detrás, qué edad, si eran jóvenes, si eran mayores, si eran más chavales, ¿no? Con qué objetos los podían hacer también, o cómo aprovechaban a veces los agujeros de la pared para gestionar. Son realmente impresionantes, a veces incluso pueden parecer máscaras, ¿no? Como las otros días que no acabé de enseñaros, pero aquellas máscaras del endroido mágico tienen este punto también muy antropológico en ciertos, pero todo esto pues estaba colgado o estaba inscrito en las paredes, ¿no? Esto que os estoy diciendo es una manera de documentar vuestra calle también. Y esto supongo que este tipo de mensajes, ahora los tenemos en escritura, los tenemos en diferente formato, están en vuestras calles, a veces en formato irónico, a veces en formato, diríamos, de atacar a uno, a veces de Mari, te quiero, ¿no? Y salen también esas pintadas, pero existen en todos los lugares si nos fijamos. Esto es una parte de la fotografía que a mí me gusta también explicar mucho, porque significa que es la observación, que diríamos, es lo básico, diríamos, para que el fotógrafo vaya desenvolupando una mirada y no pasar en este mundo tan rápido en el cual vamos. Está bien un poco pararse y fotografiar esto. Aquí vemos la femme, y la mujer, la femme, y otro graffiti fantástico en lo cual pues podemos ver, yo creo que aquí estamos viendo los pechos, aquí vemos la cara de ella, con poca sonrisa, ¿eh? O sea, en muchos de los grafitis que hemos visto no hay esa carcajada, ese emoticón, como decíamos antes, pero está muy bien visto. En cada uno de estas fotografías, y repito, verlas en directo, en formato de impresión, ostras, hacía una sensación muy interesante, porque te podías estar rato aquí, claro, aquí estamos pasando la imagen, mientras yo voy hablando, vosotros vais mirando el graffiti, vais encontrando cosas, pero bueno, como ya sabéis, ver una exposición tiene un sentido, porque tú marcas el tiempo, ¿no? El tiempo que le das a una imagen lo marcas tú. Y aquí lo estoy un poco marcando yo. Sigo un poco con... Es que es inacabable la cantidad de grafitis que podemos ver. No sé si alguien está hablando o alguien tiene un micrófono abierto por ahí al fondo, pero se oyen ruidos y es mejor a veces si cerráis y si queréis intervenir, pues abrís el micro. También fijaros en el tratamiento de estos grafitis. En la mayoría estamos viendo
el formato frontal, diríamos, y después en este último que habéis visto ya aparece el lateral, o sea, un poco de perfilado, ¿ok? Y esto también significa la evolución. También pasa un poco lo mismo, que son grafitis hechos o reproducidos encima de otros grafitis, con lo cual es muy interesante también. Estos ya son más infantiles. Bueno, de todo este barómetro, pues diríamos que se saca, aquí tenemos un plano, diríamos, un montaje que he descubierto para mostrarlo hoy en clase, en donde podemos ver un resumen de la cantidad de grafitis, y sin ir más lejos, pues todo acaba como me gusta a mí en un libro impreso que se llama Graffiti. Es interesante porque un trabajo que le dura pues 30 y tantos años, al final saca un libro precioso en el cual yo también lo tengo. Sin ir más lejos, creo que me lo regalaron un día de cumpleaños y me hizo mucha ilusión porque son libros recurrentes, ¿no? Que a mí el tener libros de fotografía es una de las cosas que más me ha ayudado un poco para interpretar o para poder dar estas clases o para tener ideas o para daros ideas a vosotros, ¿no? Y tener libros con mucha variedad, tanto de moda como de batalla o de guerra, como de grafitis, como diferentes proyectos que se hacen, son libros que a mí me han dado una cultura general de la fotografía que después un poco la puedo expresar en estas cápsulas y sin ir más lejos, comenzar una clase sobre una calle con los grafitis de Brassé es una idea que tuve de decir, ostras, nos esperamos que vamos a ver la calle, las avenidas y tal, y no, os la enseño a través de la obra de la gente que vive o que habita en esa calle. Jordi, Dime. eh, yo llevo un tiempo ya y unos cuantos kilómetros también, porque me he desplazado, buscando los grafitis. Lo que pasa es que al ver a este tal señor Brassai, me da mucha envidia, pero ¿sabes por qué? Porque tuvo el pobre hombre muchas ventajas sobre mí o sobre aquellos que quieran hoy en día hacer este tipo de fotografía. ¿Por qué? Simplemente porque en esa época, en los años 40, quizá en los años 50, no lo sé, podías pasear y encontrar estos grabados en la calle, como tú bien dices. Pero es que ahora los grabados que puedan atraerte mayormente, o te metes en unas zonas que pueden, no todas, pero pueden llegar a ser algo conflictivas, o bien están expuestas durante unas horas que son intempestivas, porque muchos de esos grafitis, los que tienen un, digamos, valor estético, donde están es en las personas que están en los locales, que han pagado 300 y 400 euros para tenerlas, pero esas personas están subidas durante el día. O sea que si las quieres tener, tienes que patear fuera de horas. Eso es así. Es Y interesante, es es con lo que me interesante. encuentro. Excepto, pues evidentemente, cuando he ido, pues no sé, por decir algo, a San Adrián, ahí en las chimeneas por detrás, o cuando he ido no sé dónde. Realmente es agradable. Es una fotografía con mucho colorido, bueno, es brutal verlo, aunque sea en el móvil. Mira lo que te digo. Es que Sí, no sí, en sí. formato grande, no, en el móvil. Pero es que tiene un atractivo impresionante. Porque claro, son colores puros. La Y zona bueno, donde no, puedes, simplemente es esa balanza, ¿no? De decir, tenía ventajas. la zona donde puedes encontrar muchos es Sí. por lo nuevo, ¿eh? Poblenou, sí, sí. Sí, o Ahora sea, la resulta que hay calle, algún recorrido. Y fíjate, te diré una cosa. El recorrido no lo dan. Te dicen como tú, y te lo agradezco, Dani. Supongo que eres Dani, ¿no? sí, sí. Vale. Te dicen en Poblenou, pero fíjate dónde llega el salvajismo, que te dicen por allí, de haberlos haylos. Pero búscalos, porque no te dan la ubicación Ah, no, te para la que doy yo. no, bueno, pues ya me lo darás, pero ¿Sabes? no la publican, digámoslo así, para que el salvajismo no lo destruya. No, aquí es un sitio donde además se pone para ellos, están enfrente de una sala de exposiciones y periódicamente van cambiando, ¿eh? Lo tienen el espacio Pues a pues ellos. sí que me interesaría que me lo dieses, Esto es pero en la bueno, calle Espronceda con Marruecos. vale, ya está. O sea, Venga, dos más abajo de Gran Vía.
Pero después tienes también en la calle Selva de Mar con Pedro IV, ahí tienes unos inmensos también. O sea, toda esa zona Sí, Selva de Mar y Pera Cuarto, ahí hay muchísimos hay también. muchos. Y además que ocupaban una casa entera. O sea, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, como decía antes, en los barrios más periféricos, porque en San Ildefonso también he visto muchos, en donde os iba a decir yo, bueno, en Santa Coloma también, en los barrios vi que hay muchísimos, y son grandiosos también. Es decir, es una cultura también muy de barrio, en donde evidentemente, pues donde hay paredes, pues hay más espacios, ¿no? Diríamos que en el Raval es más difícil ver grafitis porque en las calles y todo hay poca pared, y en cambio en barrios, diríamos, donde son mucho más abiertos, como Poblenou, pues y con antiguas fábricas, y pues es mucho más fácil encontrar sí. y trabajarlos, ¿no? Después hay Pero, una cosa, que hay un fenómeno de pueblos en que hacen festivales y ofrecen las paradas, o sea, las paredes suyas. Por ejemplo, estuve hace una semana en Penelles, eso está en Lérida, sí. y hacen un festival, creo que es en mayo, Ujú. que son 3 días, en que durante toda la semana han estado los grafiteros con renombre preparando las obras, y después los 3 últimos días hacen fiestas y demás. Y lo mismo en Castellón, conozco otra que es en Fanzara. Ujú. No, Pero bueno, estamos hablando de 80 grafitis en las paredes. sí, no, imagino. Y pero sin ir más lejos, en las granjas en el Pirineo, los payeses contratan a un grafitero para que le pinten la granja con las vacas que hay dentro, etcétera, ¿no? O sea, Esto no lo conozco. es un objeto de decoración, y si se entiende bien puede ser incluso, bueno, es muy interesante, yo creo, porque hay una gran creatividad y hay un método también, y para las generaciones jóvenes a veces les interesa hacer más un taller de graffiti que no de fotografía, ¿me entendéis? Porque les resulta Sí, más, sí. más Vale. guapo. Pues Vale, yo os voy a decir otro que se llama el Festival Asalto, que lo solían hacer antes en Zaragoza, en la zona de la calle Las Armas y todo esto, y ahora se ha vuelto itinerante. Cada vez lo hacen en un pueblo de la provincia. ajá. Allí en mi pueblo, que es Alagón con L, Sí. ya nos han hecho varios grafitis, pues nos han adornado lo que es el nuevo pabellón polideportivo, lo que era el antiguo pabellón de fiestas que ahora es la Sala Laúd, lo que era la pared lo que es la pared del almacén del ayuntamiento, que había un graffiti que no se puede reproducir y ahora lo han hecho porque era un graffiti de texto. Y ahora han hecho un graffiti que ocupa toda la pared, y poco a poco van haciendo actuaciones, y la verdad es que es un festival que recomiendo, ¿eh? Ujú. Vale, intentamos no encasillarnos aquí en el graffiti, porque esto era una introducción, diríamos, a la fotografía de calle, y ahora nos vamos, es decir, que abrimos un poco el plano, ¿vale? Con Eugene Jet, en donde diríamos que es un poco de donde yo iba en la descripción de lo que es la calle, ¿ok? Son imágenes más más documentales, evidentemente, en donde no esconden muchas, es solamente una fotografía como una mera apariencia. Informa, es una fotografía que nos explica, y que encuentro interesante hacer el salto desde Brassai a Eugene Jet para que entendáis un poco la diferencia. Son son edificios viejos, estatuas, escaparates, ropavejeros, ¿no? Como dicen aquí, pero que me interesa mucho un poco para que veáis cómo en aquella época dos fotógrafos, diríamos, de la misma generación estaban documentando la calle con visiones totalmente diferentes. Una a través del graffiti mucho más cercano, un plano detalle, el otro abriendo, diríamos, la cámara para que nosotros viésemos diferentes fotografías. Fijaros, ¿no? Que
Ahora utilizamos mucho la fotografía de escaparates porque a veces, como tenemos dificultad, diríamos, para fotografiar la gente en la calle, utilizamos, diríamos, los escaparates para fotografiar lo que vemos detrás y los maniquís, y es una foto hecha pues a principios de siglo, la que estamos viendo ahora, y podría ser totalmente actual, ¿ok? Es el baile de estas maniquís con las manos, con los paraguas, con los precios, el reflejo un poco, vemos una persona ahí metida, no sabemos si es el fotógrafo o no, pero lleva unos zapatos también muy limpios, ¿no? Es decir, nos informamos de cómo es la calle en estos lugares. Aquí, sin ir más lejos, tenemos como un mix, ¿no? Si vemos la parte derecha de la calle, podríamos ver esos grafitis que estábamos viendo ahora, ¿eh? Y en cambio el fotógrafo aquí nos abre el plano también para que veamos cómo es en ese momento. Diríamos que me gusta ver este tipo de calles. Ahora, sin ir más lejos, intento pensar dónde hay en Barcelona rincones así, quedan muy pocos. Por ahí Montjuïc hay un par de calles que han quedado, diríamos, como lo que estamos viendo ahora, pero poco a poco, claro, estamos en el 2026, este tipo de texturas y de planos van quedando aparte. En el modo de fotografiar la calle también está una cosa que me gusta mucho, que son las ventanas, ¿ok? Esa viejecita que sale a regar, esa viejecita que sale a tomar el aire, ese tipo joven que ahora, como no puede fumar dentro, se va a fumar fuera. Me gusta mucho un poco fotografiar la vida de las ventanas. Curiosamente, sí que esto hay que decirlo ahora porque en caso que vosotros hicieseis una fotografía como la que estáis viendo ahora y la publicaseis o la vendieseis o la expusieseis en algún lado, os podría caer un palo de denuncia como a bastantes fotógrafos les ha pasado, porque diríamos que estáis fotografiando el interior de una casa con una persona dentro. Entonces, si esta persona no está, diríamos, en la calle, pues entonces os puede denunciar, ¿vale? Lo digo porque le ha pasado a bastantes fotógrafos y hay que tenerlo en cuenta. Si fotografiáis, pero esta foto la utilizáis pues para enseñarla entre nosotros, pues no hay un problema. Dicho esto, la vida un poco de los balcones es muy interesante. Las porterías, sin ir más lejos, cuando paseamos por las calles de la Eixample, por ahí Pau Clarí, Roger de Llúria, calle Girona, que es una de las zonas que a mí me encanta pasear porque aún veo este tipo de porterías y de escaleras con aquel ascensor aún que antiguo. Pues mira, me acuerdo ahora de un alumno mío que gracias a este trabajo pues se le ocurrió hacer todas las porterías de esa zona de la Eixample, ¿no? Y fue un proyecto que tuvo también bastante éxito, ¿no? Son temas recurrentes, son temas que quizás alguno de vosotros os pueden inspirar, os puedan servir como referencias, ¿no? En momentos. ¿Quién diría que esto es la puerta de un hotel, ¿no? O sea, es precioso. Yo, bueno, veo este hotel y digo, bueno, a ver, ahí qué pasa ahí dentro, ¿no? Y curiosamente seguimos viendo grafitis que pertenecen a otra época ahí. El tema de los escaparates sigue siendo el tema recurrente por el fotógrafo. Imaginaros en aquella época ver escaparates donde habían figuras de mujeres así, ¿sabes? Mostrándose, que en aquella época pues no era nada normal. Ahora nos puede parecer muy normal, pero allí esto pues debían alucinar también. Mm, las luces de las calles, ¿no? Como os digo, la profundidad de campo que utilizan para hacer los adoquines, ¿no? Ese mundo que también poco a poco ha ido desapareciendo de nuestra ciudad. Me acuerdo la Gran Vía, que cuando pasabas en coche, los neumáticos hacían el ruido aquel de adoquines, ¿no? Y me ha venido ahora a la mente, ¿no? El sonido que hacen los adoquines en las ciudades. Después, el fotografiar la calle nos ayuda también, como antes decía Joaquín, ¿no? En el antes y el después. Fijaros en estas dos imágenes, una es en el antes, fijaros incluso, ¿no? La percepción de estos hombres medio invisibles aquí, lo cual nos indica que se disparaba a una velocidad muy lenta, ¿ok? Porque llevaban cámaras muy lentas y con diafragmas muy cerrados para enfocar.
y después tenemos al lado exactamente pues la misma calle con las grandes diferencias de una y otra, excepto pues esta escultura que vemos en la parte media un poco de la fotografía, diríamos aquí y aquí, que sigue totalmente intacta o quizás un poco más elevada y cambiada. En fin, cosas del urbanismo que todos sabemos que cogen una iglesia y te la ponen en otro lado y tú pensabas que siempre estaba ahí toda la vida, ¿no? Y después te dicen, no, no, si esta parte de la iglesia estaba en el Raval, ¿no? Y ahora la tenemos aquí en Roger de Llúria. Pero bueno, sí, el efecto comparativo a mí me ha gustado mucho y por eso un poco el otro día hablábamos, Xavier, sobre el efecto del documentalismo, ¿no? Sobre todo en el tema urbanístico, a mí me gusta mucho porque si comparamos ahora las imágenes de antes y las imágenes de ahora, pues fijaros, ¿no? Aquí prácticamente queda un par de detalles y ya está. La curva, sí que es verdad que la curva la respetan bastante bien y el personaje aquí que vemos entre medio saliendo y aquí tenemos una mujer con bicicleta. Todo lo otro ya pertenece al pasado o diríamos al futuro, ¿no? Eh, por eso me gusta un poco el ejercicio este de documentar vuestros espacios, ¿no? Porque quizás, bueno, seguramente dentro de 20 años otra persona verá vuestras fotos en los Encantes, evidentemente. Y dirá, ostras, ¿cómo era la Barcelona del 2026? Ay, 2023, perdón. Y dirá, ostras, cómo ha cambiado, ¿no? Porque sí, sí que cambian mucho las ciudades y poco a poco las hemos de ir documentando. Sí que nos quedan los espacios, eso sí, y viajamos en el tiempo, pero sí que eso totalmente diferente. Vale. Ahora vamos a cambiar totalmente de registro. Nos vamos a un aspecto mucho más humano. Se llama La calle 100. Es uno de los reportajes que a mí también me tocó cuando estudiaba fotografía, por la capacidad que tuvo el fotógrafo que se llama Bruce Davidson, ¿vale? Unos fotógrafos en blanco y negro que más me gustaba por los tonos de grises que tenía, por la capacidad de describir socialmente y humanamente el espacio en el cual aquí diríamos que este libro se llama La calle número 100, con lo cual describe exactamente la vida de ese espacio. Y hay una cualidad también diferente a lo que hemos visto antes, es que el fotógrafo, diríamos, se sube en los terrados, se sube en las azoteas de los edificios y fotografía muy bien el barrio, pero desde arriba, ¿no? Cosa que veníamos ahora de estar siempre abajo y de repente vemos, wow, vemos esto, ¿no? Esta fotografía que para mí siempre es importante porque nos describe los espacios y en donde tenemos la calle número 100 ya como primera foto, o sea, como editor diría que bien, ¿no? Que empezamos porque ya nos enseña el lugar donde él se pasó pues meses y meses fotografiando como un proyecto suyo esta calle de Nueva York. Y nos sitúa en el tiempo, nos sitúa en el espacio, nos sitúa perfectamente en ese Nueva York en blanco y negro, decadente, y en donde ya vemos pues cómo en las calles, en los terrados había vida, incluso vemos aquí una cometa, vemos los personajes también, las calles semivacías, eh, nos sitúa perfectamente, es una foto vital para empezar una historia y después fotografiar. Es decir, si ahora os dijese o me traéis el ejercicio este de 8 fotografías de vuestra calle, quizás la primera que yo os pediría como editor es un plano muy parecido a este, es decir, que subieseis a vuestro terrado, si lo tenéis o no, no sé, o al de otra casa y me dieseis un plano exactamente como que estamos viendo. Esto es narración, porque no es la foto preciosa, pero sí que es la foto que nos sitúa en el espacio. Y después, ¡pum! Fijaros, ¿no? Narrativamente cómo el fotógrafo sigue ahí elevado, pero ya entramos en el retrato. En el retrato y no el retrato solamente de la cara o del gesto, sino del espacio, donde se concentra todo ese espacio. Es precioso, ¿no? Esta foto
nos habla de la moda, nos habla de la relación también. Notamos que es un barrio más hispano y que no es el barrio típico blanco de Nueva York, como podía ser el Village, sino que es un barrio mucho más periférico también. Vemos silueteado detrás todos los edificios, la postura de ellos sin mirar a la cámara. Imagino que debe ir una cámara más de medio formato porque no están mirando a la cara del personaje, sino que están mirando más hacia abajo. También veo que en muchas de las fotografías el fotógrafo va con un gran angular muy grande. Fijaros en esta imagen, en donde ya vemos la típica fotografía de patio interior, ¿no? de un edificio. Otra vez, un lugar en donde nuevamente pues, no nos puede decir mucho, pero en cambio nos está explicando mucho. Y el detalle otra vez humano de esta persona, de esta mujer, aquí sentada en la ventana, pues como una imagen cotidiana, ¿no? Un poco como hablábamos antes de... es un tipo de fotografía documental en el grupo, diríamos, C o A, ¿no? En donde interviene el aspecto humano y el urbanismo. ¡Pum! Una de las fotografías más famosas bueno, que hay de este trabajo, en donde ya el fotógrafo se mete dentro de las casas, ¿ok? En el cómo viven, en el cómo interactúan, en el retrato. Esto evidentemente lleva tiempo. Él lo que hacía para hacer estas fotos es un poco el sistema que yo también utilizo para fotografiar en estos barrios, es decir, ir al barrio, fotografiar a la gente y después volver al día siguiente con fotografías y darles una fotografía, darles otra, te piden más copias, vuelves otro día, les das las copias y entonces ahí es cuando se establece una relación en el barrio, que es el que te permite acceder después a estos interiores de las casas, ¿no? Yo lo digo porque me ha pasado muchísimo, porque me gusta, llevo 10 años un poco fotografiando los barrios de Barcelona, sobre todo los que están, diríamos, en la periferia, y la manera que he entrado ha sido precisamente como lo hacía este hombre en 1950 o por ahí, que es dando los retratos que uno hace. Fijaros en la fotografía, en las líneas, en toda la composición también muy triangular, formando esa letra A dentro de lo que es una composición de nuestro abecedario que hemos hablado alguna vez, en la expresión, bueno, en muchos detalles, ¿no? Es una fotografía maravillosa, hecha en una cama, en un interior y que nos explica mucho. Vemos como narrativamente el fotógrafo va entrando, vamos saliendo, vamos viendo ventanas, vamos interactuando. A veces utiliza el angular, a veces utiliza el objetivo más corto, ¿no? Para meternos dentro de las imágenes, o para poder fotografiar diferentes ventanas. También nos metemos dentro de lo que es el retrato del espacio en donde habita, los personajes, mirando a cámara, sencillos, cuerpo entero también. Otra vez aquí nos metemos con un angular mucho más grande, como va cambiando a nivel óptico también y técnico, sobre todo las diferentes versiones. Vamos adentro, la viejecita. Es perfecto, es que es un retrato perfecto de lo que es una calle, ¿no? Es que lo encuentro fascinante porque hay de todo, hay la viejecita, hay la mujer joven, hay la mujer inmigrante, hay las relaciones también de parejas. Fijaros también el angular, como incluso deforma un poco los personajes, ¿no? Raro en esa época porque en medio formato utilizar el angular debía ser difícil, pero bueno, también nos explica un poco el cómo van vestidos, la descripción y la interacción de espacio y ser humano. Volvemos otra vez dentro, en la foto más de relaciones. Constantemente es un ir y venir entre dentro, interiores, fuera, con luces muy bien hechas, tanto en interior como en exterior. Y nos está definiendo perfectamente en la calle y los personajes que habitan, ¿no?
En este aspecto, diferente al exterior, a los anteriores, perdón, ese es más el aspecto humano que nos está enseñando otra vez, preciosa. Yo hace un año y medio, 2, me dieron una subvención para fotografiar el factor humano de la gente que habitan en un valle en los Pirineos. Y recuerdo un poco que le dije al alcalde, que es el que me contrató en ese momento, le dije, quiero fotografiar a la gente en sus espacios, en sus casas, en sus habitaciones, en sus comedores. Y para eso te necesito a ti, porque eres la única persona como alcalde que te conocen, que te van a explicar todos sus problemas y todas las historias, y mientras ellos te explican, yo puedo ir moviéndome, ver los lugares donde colocar al personaje y fotografiarlo, ¿no? Esto lo hice para tener una memoria, para que esa valle tuviese una memoria de la gente que habita. Pensar que en estos valles habitan quizás unas 150 personas entre 5 pueblos, y para mí era importante que no solo esté el nombre, sino que haya una imagen de estas personas que habitan en ese valle. Porque en un futuro, pues en vez de mirar las listas, pues mirarán las fotos, ¿no? En papel, y entonces tendrán imágenes de cómo eran sus casas por dentro, etcétera, ¿no? Por eso me gusta un poco cuando fotografiamos que os metáis en la raíz, en las intimidades de la gente que habita en estos barrios. Hemos hecho ya este parón, dejamos a Bruce Davidson, venimos de aquí, intenso, yo creo que es una descripción muy potente de lo que es esta calle. Hay un libro también de todo esto, voy pasando para que recordéis que en 10, 15, 20 fotos que hemos visto nos describe perfectamente esta zona del Bronx. Ahora veo que aquí es el Bronx, no de Harlem. Otra manera de describir la calle es a través un poco de los edificios, de los rascacielos, de los escaparates, de aquello que te mueve tu mirada y que dices, ostras, me gusta un poco la arquitectura en la cual estoy habitando y la quiero fotografiar. Y aquí tenemos a Walter Evans, otro de los grandes, en donde empieza su mirada en los puentes de Brooklyn y después se mete un poco a describir perfectamente la arquitectura de los edificios en esa época en Nueva York también. Buscando otra vez puntos altos. Me gustaría veros a vosotros fotografiar desde arriba. No sé si es una práctica que hacéis mucho, ¿no? Después me lo explicaréis cuando abramos un poco el debate, pero me gustaría saber si nuevamente cuando salís buscáis este tipo de ángulos para ofrecer al espectador, que en este caso soy yo, o los que vean este tipo de fotografía, porque es muy interesante. Aquí vemos que es un fotógrafo eminentemente arquitectónico, porque va viajando hacia un lugar, hacia otro, busca las formas, busca la arquitectura, busca las sombras, busca los lugares eh, en donde la luz es preciosa, en donde divide muy bien con esta perpendicular aquí la composición en 2 o 3 fases. Me encanta esta sencillez, porque son fotos que a lo mejor me costaría hacer si no hay un elemento humano, pero que ahora son totalmente, documentales, ¿no? Nos sirven mucho para ver cómo se anunciaban las autopistas en un palo, cómo se anunciaba un poco la barbacoa, la Coca-Cola, no sé, estas fotos antiguas a mí siempre me apasionan porque me dan mucho. La calle vista desde vuestra zona de confort, desde el interior de vuestra casa, es otra de las formas de enfocar. Ahora me estoy imaginando esas calles en Londres o en Inglaterra con esos patios, ¿no? Que te dan este tipo de encuadres tan diversos, en donde en cada ventanilla tienes una historia. Lo que decía, ¿no? El fotógrafo se deja llevar un poco por los carteles, no son grafitis, pero son los carteles publicitarios, por cómo se enseña el grafismo, ¿no? Aquí en Barcelona lo tenemos mucho también.
pero en ciudades como Nueva York, etcétera, también, ¿no? Monumentos. Bueno, es curioso porque este monumento ha estado fotografiado por otros cientos de fotógrafos de aquella época. Ok, dejemos Walker Evans y nos vamos a una historia mucho más sencilla. Es el americano que llega a España, en la España de entreguerras o antes de la guerra, no recuerdo muy bien, y fotografía este pueblo fantástico en Extremadura, que se llama Las Urdes, y entonces saca uno de los reportajes de fotografía más impresionantes en la historia, fotografiado para la revista Life, ¿no? Esto supongo que muchos conocéis este trabajo, pero para mí es muy interesante porque es la imagen de un americano que llega a España y fotografía lo que ve de una manera muy directa, muy humana también, sin pretensiones, pero sí que nos sitúa perfectamente en el espacio, tal como lo ve, ¿no? O sea, otra vez el plano general para que nos sitúe exactamente en lo que estamos viendo y en dónde él se va a meter. Recurrente, aquí ya nos sitúa exactamente en esas historias, y después nos vamos directamente ya a los planos interiores en la cotidianidad, ¿no? ¿Qué pasa día a día en estas calles de este pueblo? Que este fue el reportaje que impactó más en Estados Unidos. No sé si sabéis la historia, que la policía investigó de dónde venía, por qué estaba fotografiando esto, lo intentaron buscar, se escondió, porque estaba dando una imagen que en ese momento la Guardia Civil no quería que fuese dado de esa España. Pero bueno, esas imágenes salieron a la luz, y gracias a esto, pues un poco, mucha gente se vio atraída por venir hasta aquí. El modus vivendi, ¿sabes? Es de fuera hacia adentro. Otra vez el fotógrafo se mete en un entierro, en una casa, en un interior, con una luz espectacular. Fijaros cómo viajamos en todas estas expresiones hasta el final. No hay ni una que nos deje esta foto famosa de la Guardia Civil, con el tricornio. Algunos, bueno, supongo que algunos de nosotros también hemos recordado, los hemos visto en vivo, ¿no? Pero bueno, es una foto bueno, que causó mucha influencia. Esta foto, recuerdo que se vendían camisetas en Londres con esta imagen, imaginaros. Y el fotógrafo pues sigue metiéndose ahí. Fijaros en la luz de esta imagen. Para mí, una de las fotografías más brutales en la historia de la fotografía por toda la secuencia. No sé si la teníais visualizada antes, pero es es como un cuadro. Después creo recordar que el fotógrafo recibió una carta de esta mujer, porque se vio fotografiada en una revista, y esta mujer volvió a aparecer. Pero bueno, una joya, vamos, una joya de foto. Y bueno, ya un poco para ir acabando, son imágenes más contemporáneas, son imágenes mías, en donde documento barrios de Barcelona. En este caso es San Ildefonso, y en donde imágenes tan vulgares como esta de una pared donde hay muchos colores me sirven para fotografiar cómo es el barrio, cómo es la calle en estos lugares, ¿no? Las construcciones, el uralita, las pintadas, el plano general, para situar al espectador donde estoy, en cómo es la arquitectura, en buscar la luz también. Repito, el fotografiar todos estos barrios me ha dado mucha opción. El buscar otra vez este plano un poco más cenital para definir, es decir, no estar abajo fotografiando, sino subirme arriba para fotografiar al personaje que va andando por la calle. Los detalles que me encuentro en los coches, el meterme en una peluquería y fotografiar las manos de un peluquero, ¿entendéis? Es un poco la manera que tenía yo de gestionar el retrato
y definir, diríamos, en 8 o 9 imágenes la historia de un barrio. Entonces, estos ejercicios a mí me han ido muy bien para describir, tanto en color como en blanco y negro, como detalles como esto de unas luces en un interior de una portería, ¿me entendéis? Todo esto lo he aprendido de donde veníamos, ¿ok? Para que entendáis cómo llego hasta aquí, el lenguaje de estos containers con los edificios también, muy descriptivas, las fotografías, pero el barrio. Esto es la mina, que es de una alumna mía también, que me gusta, tenía ganas de enseñaros un poco estos talleres que hago aquí en estos barrios, en los cuales les explico a los participantes exactamente lo que les estoy explicando a vosotros, ¿no? Cómo tienen que gestionar interiores, exteriores, luces, momentos cotidianos. Otra historia. Y esto es un poco la calle por Jordi Oliver, ¿ok? Cómo la veía yo, cómo la pintaba, ¿vale? En un formato de Hasselblad de 6x6, que es en la época un poco que yo me movía más, y fotografiaba, o diríamos pintaba con la cámara. Son fotos del Raval a finales del 2010, 2012, diríamos que es esa época, y en donde me encantaba pintar, repito, con la cámara, con los colores, con las luces, intentar no sacar, estaba un poco cansado del el elemento humano y entonces lo escondía. Esta foto me la han comprado barbaridad de veces porque es una foto muy recurrente para regalar a la gente. Incluso hay una historia bastante bonita que un día la tenía expuesta en un bar del Raval y entonces el camarero me dijo, ostras, es muy fuerte esta foto porque es la primera vez que hice el amor con mi novio fue en esta pensión, ¿no? Y entonces, pues un día la colgué en las redes y de repente empezó a escribir muchos posts de gente que por primera vez habían hecho el amor dentro de la pensión Diamante, ¿no? Y había como un montón de gente, de comentarios de gente que se había ido a esta pensión y me describían los personajes, etcétera. Es curioso, ¿no? Que a través de una foto tan sencilla como esta empezó a haber un barullo de gente que había pasado por ahí cuando llegaba a Barcelona a finales de los 90 o a principios y iban a esta pensión, que nunca me imaginé que la foto tenía tan, bueno, que tiene este poder, ¿no? Que de esto, documental, como decía antes, ¿no? Eso, documentar la calle significaba buscar puntos diferentes, ángulos diferentes para mí, luces diferentes también, poner la cámara ahí donde no acostumbraba a ponerla antes, moverse en el espacio. Esto ya es el Poblenou, alguna de las fábricas que ya no existen, que en aquella época, a finales de los 90, pues los empezaban a tirar. Es cuando hay todo ese cambio arquitectónico que tenía ganas también de documentar, sobre todo, y de pintar, ¿no? Porque venía de blanco y negro. Deben ser casas de Peracuar, por ahí también, Selva de Mar, Peracuar. Esto es desde una parada de autobús. Son edificios que prácticamente ya no existen, o si existen debe quedar muy poco. Están en ello, están a punto de tirarlo. Sí, ¿verdad? Sí, la escocesa. Es Las que escocesas, que ahora he visto esto de la escocesa y he pensado, ostras, creo que aún está, porque hace poco pasé por Yacuna, por ahí, y lo vi, pero le debe quedar poco ya. sí, hay una parte de dentro que sí, ¿no? Que todavía se mantiene, pero la parte esta de fuera estaban intentando tirar los pisos. Esos pequeños, estos van. Ujú. Bueno, dentro de lo que también son búsqueda de luces, descripción, las paredes, las texturas, las sombras, son fotos que me gustaba un poco gestionar, repito, estaba en una época mía en donde había un rechazo hacia lo del ser humano porque había estado mucho tiempo en el Raval fotografiando la gente, y tenía ganas de poesía, sobre todo tenía ganas de fotografiar un poco desde lejos los grafitis o las texturas. Esta foto podría ser bueno, es un homenaje a las fotos que hemos visto al principio de la cápsula, ¿ok? Pero
con cromatismos, con colores, con formas, indudablemente con una influencia muy grande en lo que yo había estudiado o lo que había visto en los libros de Brassai. Y entonces estas cápsulas sirven para esto, ¿no? Para recordar o para gestionar o para buscar el humor también en los mercados del barrio o de tu calle. Esta mujer con el pelo bajado, lleno de rulos, y después las cintas llenas de rulos también, buscando el color. No sé, son fotos que me enseñaba muy poco, pero que ahora os las estoy enseñando a vosotros. Podían ser muy de Instagram ahora, pero bueno, no, son detalles también. El hecho del formato cuadrado me iba muy bien también, porque me daba un equilibrio muy grande en lo que es la imagen. No es un 35 milímetros, sino que todo se condensa muy bien. Y bueno, estos detalles que, como decía antes, pues ya dejan de existir. Interiores de tiendas también, los maniquís, otra vez, ese tema recurrente, pues también lo estoy utilizando yo aquí. Es decir, que el tiempo avanza, pero las fotografías quedan inmersas en nuestra cabeza, las esculturas, exactamente lo mismo que habíamos visto en Eugene Atget, ¿no? Antes. En fin, o sea, son fotos que me gusta mucho hacer porque me dan una absoluta libertad de poder crear, de poder pasear, de poder describir, de no tener que estar pendiente de si le voy a robar el momento o no, sino me siento muy a gusto cuando de repente puedo hacer este tipo de fotografías, de texturas, de días de lluvia, de paredes que se van cayendo. Es un ejercicio muy recomendable el de poder describir, ya te digo, una calle, un barrio, un lugar común entre vosotros, ¿no? Esto ya es Santa María del Mar. No sé si creo que alguna vez os lo habré enseñado por algún tema de luces, no sé. El edificio de las aguas, detrás del Parque de la Ciutadela. Esto es de una novela de Luis Zafón, en donde muchas de las escenas pasan aquí. El juego del ángel se llama este libro. Y acabamos aquí la historia con uno de los lugares que también siempre me ha gustado ir, que es el Laberinto d'Horta, y en donde, pues, coño, buscaba un poco cómo fotografiar este laberinto de una manera interesante, y al final encontré este ángulo un poco elevado para que la gente se diese cuenta de que esto es un laberinto también, ¿no? Y buscando una luz muy natural, sin sombras, sin muchas cosas. Has dicho que estas fotografías no las querías hacer con el 35. ¿Por qué? Es que se me ha escapado, no sé. No te he entendido. No, porque a mí el formato cuadrado, Sí. perdón, ¿dónde estoy? Aquí. El formato cuadrado me da mucho equilibrio, ¿sabes? Ya. El 35 es un formato mucho más alargado, y el formato cuadrado, pues, no sé, no os pasa, vosotros os cansáis siempre de mirar siempre en un formato, y de repente Totalmente. necesitas algo nuevo, algo diferente, algo Sí. que no tenga nada que ver con eso. Hombre, yo lo que comparto contigo es no sé, queda un poco cursi, pero es que ahora es la palabra que me viene a la mente. La espiritualidad que te da este tipo de fotografía, ¿no? O sea, esos momentos que dices de ir a por lo pequeño, aquella foto, algunas anteriores a esta, de los colores que habías hecho tú, Mm. a mí me ha parecido una maravilla, pero es que yo siempre ando buscando esas minucias, ¿no? Esos pequeños detalles, ¿no? Mm. Y bueno, no, solo a punto de que comparto contigo esta sensación que me dan estas fotos. A ver, era antes, pero bueno, es igual, esas cosas pequeñas que están ahí. Anterior, esta, no, anterior, la anterior, no, la de los colores, la acabas de poner. Esta, Mm. claro, a mí me habla. A otros dirán vaya chulo, pero ¿qué es que te diga? No sé. Ando buscando esto siempre. Y bueno, siempre. A ver,
cuando lo encuentro me gusta verlo, me gusta mirarlo y me gusta fotografiarlo. Pero ya te digo, es ese tema de las cosas pequeñas, de los detalles, de la espiritualidad de la que te hablaba, ¿no? Ujú. Bueno, hasta aquí ha sido un poco la charla. No sé si queréis aportar algo más. Como os he dicho antes, intentad hacerlo. Ya casi como una prueba un poco para vosotros, para ver cómo visualizáis vuestro espacio común más normal. Más que nada hacerlo como un ejercicio. Repito, os puede ser muy interesante. Sí. Muy bien, Bueno, muy bien, muy bien. les dejamos de compartir y nos despedimos todos. Así. Vale, aquí. Vale. Muy bien, Jordi. Guapísimos. Pues vale, muchas gracias, Jordi. A vosotros. Gracias, Jordi. Gracias como Hola. siempre. Venga, Gracias a vosotros. hasta luego. Chao, Chao. chao. Buena Semana Santa. Igualmente.